Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy 3 de mayo de 2021, pues estamos en el aula virtual desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Buenas noches y espero que estén viéndonos porque tenemos un gran invitado. Es un honor muy grande para mí presentar al doctor Fernando Morales Garfia y bueno, espero que lo aprovechen. De verdad es un gran invitado con todo el respeto que me merece. Y bueno, pues vamos a leer un poquito de su currículum, ¿sí? El doctor Fernando Morales Garfia es egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, tiene una especialidad en ortodoncia en la Universidad Latinoamericana. Él ha presentado conferencias, cursos teóricos prácticos, mesas clínicas, en asociaciones, en colegios, en posgrados, en universidades, en posgrados de hospitales. Fue profesor del Departamento de Ortodoncia en la Universidad Intercontinental 22 años, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por 9 años, de la UPAEP 11 años. Actualmente es profesor invitado de la Universidad Autónoma de Nayarit, Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz y del Hospital Federico Gómez y de la UNITEC. Me voy un poquito rápido porque esto es enorme, pero lo tengo que decir, doctor, de verdad. Toda su experiencia es muy importante para nosotros. Imparte webinars en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Y bueno, lo más importante es diseñador de las máscaras faciales de protracción Morales Plus, Eco, Mini, Ecotrip y Ecoflex. Y AD Protection Face Mask de OMCOP. Tiene su práctica privada. Y bueno, doctor, vamos a dar algunos temas que va a tocar usted y, muy importantes, como son la clasificación de clase 3, importancia del tratamiento temprano, los factores ambientales, cómo pueden influir en los factores genéticos, la importancia de la función para facilitar los tratamientos, la postura, cómo nos ha afectado en esta pandemia, biomecánica y la presentación de casos clínicos. Bienvenido, doctor, de verdad es una emoción muy grande tenerlo aquí con nosotros en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Ya no le quito más el tiempo. Y bueno, adelante con su conferencia y nuevamente bienvenido, doctor. Gracias, Patti. Es para mí un honor estar nuevamente con ustedes. Es la tercera vez que estoy como conferencista en el colegio y realmente disfruto porque tengo muchos amigos y muchos colegas que nos siguen en su colegio. Vamos a iniciar la presentación. Y la presentación, el tema principal se llama la función hace la forma, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes mi primer caso de protracción maxilar, que fue en el año de 1987, ¿sí? Quizá en esas fechas muchos estaban muy pequeños, a lo mejor otros no habían nacido, ¿eh? Pero yo estaba trabajando en el área de la protracción maxilar, ¿sí? Quiero que vean este caso tan interesante. Siempre el primer caso que nos llega es el caso más complicado. Y aquí ven ustedes una pacientita donde presenta un maxilar muy comprimido, mordida cruzada anterior y posterior bilateral. Y aquí es a donde empieza uno a reflexionar. Esta paciente no tenía antecedentes hereditarios de prognatismo mandibular y para su edad de 6 años y pico, pues ya tenía un problema bastante grande. Y aquí es a donde realmente empezamos a pensar que la función hace la forma. Si ven ustedes ese maxilar tan estrecho, lo primero que me está diciendo es que la lengua está ubicada en la parte de abajo, porque cuando la lengua sube y toca el techo del paladar en el momento de la deglución, nos permite modelar ese maxilar para que tenga el crecimiento transversal y anteroposterior. Pero si la lengua está abajo, lo único que va a hacer va a generar crecimiento mandibular, ¿sí? Y de esta manera empecé yo a darme cuenta de que realmente esa función tiene que ver. Igual en estos pacientes clases 3 se caracterizan porque
al momento de deglutir, al estar la lengua abajo, lo único que están haciendo es que están empujando la mandíbula hacia adelante para que continúe creciendo, ¿sí? Aquí vemos sus trazos para lograr el crecimiento y el desarrollo facial, ¿sí? Nosotros, esta es la parte clave de la plática, ¿sí? Hay tiempos de desarrollo facial y los cuales son muy importantes que los podamos ir siguiendo, ¿sí? Ahora, si vemos a los 4 años, tenemos un 60% de desarrollo, ¿sí? A los 5 años, un 70% de desarrollo de la cara. A los 8 años aproximadamente tenemos un 80 y a los 12 un 90. Y si habláramos por el cráneo, en un recién nacido el cráneo es 7 veces más grande que la cara y el crecimiento de la cara va aumentando de allí hasta la pubertad hasta 12 veces su tamaño. Imagínense ustedes lo importante que es empezar a tratar a ese paciente en edad temprana. Y aquí vemos que en los niños la forma sigue la función y en el adolescente ya la función sigue la forma. Ahora, ¿por qué la función facilita al tratamiento? Nosotros sabemos perfectamente que en la infancia es cuando podemos guiar y favorecer el crecimiento facial. Y todos sabemos que un niño no es un adulto pequeño, sino que es un ser en construcción. Teníamos nosotros inicialmente, hace mucho tiempo, un dilema que era interferir en la problemática en edad temprana, como siempre me gustó a mí, o la segunda opción era esperar que el crecimiento craneofacial se hubiera desarrollado. Quiero decirles que hace muchos años la tendencia nos decía, ¿para qué tratas al paciente temprano? Espera que haya crecido y después ya lo vas a poder tratar. Y para hablar un poquito nada más del crecimiento, no es lo mismo tratar a un paciente cuando está en dentición primaria, que solamente tiene molares temporales, a cuando ya erupciona la primer molar, a cuando ya erupciona la segunda molar. ¿Qué sucede? Que el plano oclusal cada vez se va haciendo más grande. Cuando es pequeño, si queremos hacer un tratamiento de protección maxilar, vamos a poder llevar muy fácilmente ese maxilar. Cuando erupciona el siguiente invitado, que es el 6, el tratamiento también se puede hacer bastante fácil. Pero cuando erupciona el 12, desde el segundo molar, entonces ya el tratamiento ya ortopédico es más complicado y se vuelve más endoalveolar y dental. Esto es lo mismo que cuando nosotros nos enseñaron que cuando tú siembras un arbolito y el tallo está saliendo chueco, tú tienes que ponerle algo para que lo enderece, ¿sí? Y se va a enderezar cuando el arbolito está pequeño. Si tú esperas que el árbol crezca, el tallo ya no se va a enderezar. Igual, pues aquí podemos observar que en la ortopedia de deformación de belleza, a esta chica no le metieron todos los arillos de un jalón. Esta chiquita al principio le pusieron 2 o 3 arillos y fueron poniendo más arillos para alargar el cuello, sin saber ellos que realmente esto lo que produce un problema de las vértebras cervicales muy grande. Ahora,
¿Por qué es tan importante esto? Porque las funciones en este tipo de pacientes de maloclusiones de clase 3, pero también en la mayoría de las maloclusiones, los problemas de la función son los más importantes y en los que tenemos que enfocarnos. Problemas de las vías aéreas en la respiración, deficiencias funcionales de índole masticatorio en masticación. ¿Qué sucede cuando hay una desarmonía entre los maxilares? Hay problemas de masticación y deglución. Cuando tenemos anormalidades en el habla, tenemos problemas de fonación. Y toda esta problemática de estos pacientes que generan que tengan una autoestima muy baja por la deformación física que presentan. Este artículo es uno de los que más me gustan. Y en este artículo, como ustedes pueden ver, nos dice que es un estudio donde se está haciendo una comparación de tratamiento temprano entre clase 1, clase 2, clase 3, y donde se encuentra que el tratamiento de clase 3 es el que tiene más alto porcentaje de corrección durante la primera fase. Profit, por ejemplo, dice que después de los 8 años decrece la posibilidad de tener éxito en el movimiento hacia adelante del maxilar por medio de protracción, ¿sí? Y si nos vamos ya a revisar una parte del crecimiento del tercio medio facial, pues aquí en este artículo vemos que el doctor Rangel encuentra que los pacientes de respiración tienen problema en el crecimiento de las cavidades sinusales y alteran el crecimiento del tercio medio facial en su conjunto. Peter Nian, que es uno de mis favoritos en clase 3, nos dice que la importancia de recuperar y corregir la discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica en edad temprana nos ayuda para diagnosticar mejor y para poder crear una matriz funcional que nos permita conseguir un crecimiento más favorable y equilibrado entre el maxilar y la mandíbula. Y aquí es a donde entra de lleno pues, la teoría de la matriz funcional, es la que fundamenta realmente esta parte, porque las actividades esqueléticas se rigen por matrices funcionales. Y cada componente de matriz funcional realiza una función determinada, y aquí entran todas nuestras funciones: respiración, deglución, masticación, fonación. Este artículo es súper interesante, ¿eh? Es un artículo relativamente reciente, donde están estudiando y encuentran que el tratamiento de protracción maxilar reduce la necesidad de cirugía ortognática, ¿sí? Y aquí vemos que los pacientes son entre 7 y 9 años, el grupo control de 32, el grupo piloto de 33, ambos tratados con máscara facial y expansión rápida palatina, y después de 6 años, la pregunta: ¿cuántos pacientes van a necesitar cirugía en el futuro? Y resulta que del grupo control, el 66% de los pacientes requiere cirugía, y del grupo piloto, solamente el 36%. Ahora, ¿por qué no funcionó si se usaron las mismas variables y en el grupo piloto tenemos un 36%? Pues aquí es a donde tenemos que ver qué factores están influyendo realmente para tener ese resultado. Tendríamos que hablar con qué lo puedo relacionar, y aquí la importancia es que tenemos que considerar la parte de la genética, ¿sí?
en nuestra historia clínica es muy importante a la hora que hacemos el llenado de la historia, considerar si el paciente tiene antecedentes hereditarios de prognatismo mandibular. Porque si los tiene, ya nos está poniendo un foquito rojo que tenemos que considerar, porque tenemos que poner mucho más atención para ver de qué forma podemos nosotros modificar esa genética, y la única forma que podemos hacer algo es modificando la función, ¿sí? Y esto, el genotipo, ¿verdad? Es el fenotipo más el medio ambiente. Y los factores genéticos y los factores ambientales, pues son factores que tenemos que estudiar y que van a ser determinantes para el éxito del tratamiento, ¿sí? Nosotros sabemos que los genes son los que transmiten las características de los rasgos físicos de una generación a otra, ¿sí? Por el código que tiene en el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Todos conocemos de los estudios de la familia Habsburgo, que fueron gobernantes españoles, que todos fueron prógnatas, ¿eh? Durante un largo tiempo estuvieron ellos gobernando, y la parte genética fue verdaderamente importante. Actualmente, los avances de la tecnología nos han permitido reconocer varios genes implicados en el crecimiento mandibular, pero también ahora nosotros conocemos los genes que están relacionados con diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Llámese diabetes, llámese problemas de tiroides, llámese problemas de cáncer, cualquier tipo de problema. Ya la ingeniería genética nos ha permitido con la biología celular avanzar bastante en esta parte. De tal forma que estos estudios genéticos nos han demostrado que la clase 3 está fuertemente influenciada por factores ambientales, ¿sí? Que afectan el crecimiento mandibular. Entonces, el fenotipo es el genotipo más los factores ambientales, y la genética cambia los genes a través del medio ambiente. Y ahora, en un entorno cambiante, pues lo importante es que también los genes cambian. Y nosotros, de alguna forma, si un paciente, aunque sea clase 3 esquelética y tenga un problema genético, hereditario directo, nosotros tenemos que influenciar con la función para poder hacer que el pronóstico sea mucho más favorable, ¿sí? Y con él, pues vamos a empezar con la alimentación, ¿sí? ¿Y qué sucede con la alimentación, sí? Con la lactancia materna se inicia la succión, ¿sí? Y aquí es a donde es muy importante que nosotros consideremos que tenemos que educar a los padres y enseñarlos desde que, del momento del nacimiento, ese niño debe mamar del seno materno para poder empezar a hacer el ejercicio de su mandíbula. El bebé come y respira al mismo tiempo, y en los recién nacidos la lengua se refleja hacia la parte superior y permite que se extraiga la leche del pezón, y por un empuje lingual protege para que el paciente no se pueda asfixiar, ¿sí? Y aquí en la amamantación es súper importante conocer que el seno materno es el mejor aparato ortopédico para el crecimiento mandibular y para el estímulo de la ATM, ¿sí? Todos sabemos perfectamente que cuando nacemos somos retrognáticos completamente, ¿sí? Somos clases 2. Y muchas veces las mamás actualmente con todos los roles de trabajo,
que se están dando, que la madre trabaja, pues está perdiendo ya mucho esa parte de la alimentación con el seno materno. Además, muchas veces, a veces la madre dice que no tiene leche, y ¿qué sucede? Que empiezan a darle biberón, y entonces empieza a perder el estímulo de crecimiento mandibular, ¿sí? Entonces, sabemos que con el nacimiento, la respiración nasal se inicia y facilita la succión durante la lactancia materna, la masticación y la deglución correcta, ¿sí? Ahora, importante, el biberón no sustituye al seno materno. El seno materno es súper importante, primero, porque la madre tiene al bebé junto a él, donde se establece un contacto físico, un contacto espiritual, donde hay una conexión directa con la madre, que cuando se le da el biberón se pierde completamente eso. Y muchas veces hasta le hacen el agujero más grande al biberón para que la leche pueda pasar más rápido, y entonces se pierde todo ese efecto que permita el estímulo de crecimiento mandibular, ¿sí? Entonces, resumiendo aquí, la lactancia de la leche materna, el uso del biberón, la comida sólida, ¿verdad? Y la comida blanda, y los deficiencias o excesos nutricionales son muy importantes. Si hablamos de la deglución, pues vamos a hablar de que al momento que deglutimos, la epiglotis desciende y permite el paso, cierra el paso de la vía aérea y permite el paso del bolo alimenticio al esófago, ¿sí? Y de esa forma baja el alimento, ¿sí? Y aquí entramos a la parte de la respiración, ¿sí? Con la respiración, como todos sabemos, se inicia la vida, ¿sí? Y cuando morimos, cesa la respiración. Entonces, la respiración es una función súper importante. ¿Qué hace el doctor en el quirófano cuando nace el bebé? No lo toma de los pies y le da una palmadita y está preocupado hasta que el niño respira. Y cuando el niño respira, ya hasta el doctor cambia de color, ¿eh? Y se siente bien, ¿no? Porque se ha desarrollado una nueva vida. No podemos hablar de la boca sin hablar de la nariz y viceversa, ¿sí? Somos vecinos, compartimos un límite nada más, pero lo que hacemos en la boca se refleja en la nariz, y lo que se hace en la nariz se refleja en la boca, ¿sí? ¿Y qué sucede con la respiración? Aquí estamos viendo un esquema donde se está respirando por la nariz y se está respirando por la boca también. La inspiración se está dando, y cuando se inspira, la epiglotis se abre, sube para permitir el paso del aire a la tráquea y a los bronquios y a los alveolos, ¿sí? Ahora, hay una forma clínicamente para medir la respiración, y es por medio del espejo de Glatzel, ¿sí? Nosotros podemos sustituir con uno de los espejitos que tenemos para las tomas de las fotografías intraorales de las posteriores. Pongan el espejo abajo de la nariz y pídanle al niño que respire, y van a ver cómo se va a reflejar el vapor, y van a ver del lado que respira, se va a abrir, se va a hacer grande, y el lado que no respira va a ser muy pequeño, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver también igual a través de estudios más grandes, más complejos, pero si nos vamos a la parte clínica, que es lo más sencillo, pues simplemente viendo al paciente clínicamente de frente, por arriba y por atrás, vamos a ver si presenta una desviación de tabique. Ese tabique genera que haya más resistencia, va a entrar menos volumen de aire, y el paciente va a empezar con problemas de respiración, ¿sí? Entonces, esta obstrucción de las vías aéreas es muy frecuente. Nosotros las podemos detectar no fácilmente con una radiografía lateral,
pero con una tomografía en sus diferentes vistas vamos a poder ver los cornetes, ¿verdad? Y vamos a ver el lado que está obstruido, o si ambos lados están obstruidos. También vamos a poder ver en la tomografía cuando un seno está bloqueado. Aquí vean, el seno se ve negro, está permeable, y aquí se ve esto grisáceo, nos dice que el seno está obstruido. Aquí vemos de un lado los cornetes, aquí de este lado el paciente respira más, de este lado hay inflamación aquí en esta parte, no permite que respire bien. Y aquí tenemos un problema de amígdalas hipertróficas, ¿sí? Las amígdalas juegan un papel súper importante. Y aquí quisiera comentarles una experiencia. Hace muchos años tuve una paciente de protección maxilar, a donde en su historia clínica, en el consentimiento informado, siempre le decimos todo lo que encontramos, y tenía amígdalas hipertróficas, y le puse que requería cirugía de las amígdalas hipertróficas. Y la mamá no me hizo caso hasta terminar un año. Y cuando terminamos un año, el tratamiento, hagan de cuenta que avanzaba un poquito y se regresaba, avanzaba un poquito y se regresaba, hasta que me cansó y le dije a la mamá, ¿sabes qué? Si no le quitan las amígdalas, yo ya no puedo seguir tratando a la paciente. Porque las amígdalas, imagínense, la paciente tiene un maxilar comprimido y está retruido, una lengua grande y adelante, y atrás de la lengua todavía están las amígdalas, pues proyecta la lengua más adelante y hace que se proyecte más el crecimiento mandibular. Pues de tal forma que habló con su otorrino, y el otorrino, ¿saben qué me contestó? Que él no estaba acostumbrado a quitar amígdalas hipertróficas si no estaban infectadas, ¿eh? Entonces tuve que mostrarle varios artículos que demostraban que la amígdala hipertrófica altera la función, hasta que el doctor pues, realmente tuvo que reconocer, y le quitaron las amígdalas, y de esa forma el paciente empezó a mejorar y pudo avanzar, ¿sí? Y aquí vemos también cómo el problema de apiñamiento, ¿verdad? Se da cuando tenemos un paciente que es respirador bucal, porque hay una compresión maxilar, lo cual genera falta de crecimiento en el maxilar, y vamos a tener problema de espacio parocaninos o apiñamiento superior, ¿sí? Y aquí les comento todas las causas que podemos encontrar que se relacionan con esta problemática de vías aéreas, ¿sí? Donde empieza desde la parte genética, también inflamación de la mucosa, reducción de la respiración, tabique desviado, rinitis alérgica, vasomotora, pólipos, atrofia de cuanas, cornetes, adenoides, sinusitis, amígdalas, afecta la postura, maxilar o mandíbula retrognática, maxilar estrecho y ronquido, ¿sí? Ahora, me tocó dar un curso que, por cierto, estuvo muy, muy interesante. Fue un curso donde estuve con un equipo multidisciplinario, donde había odontólogo general, había protesista, había odontopediatra, estaba yo ortodoncista, estaba un otorrino, estaba el terapista del lenguaje, y el otorrino, al terminar la plática, dijo algo que para mí fue súper importante y que se me quedó grabado, y que aquí se los comparto, ¿sí? Y el otorrino terminó diciendo, vive bien quien respira mejor, ¿sí? Y realmente nosotros tenemos que poner mucho énfasis en la respiración. Si queremos que ese maxilar se pueda desarrollar, tenemos que ver que el paciente pueda respirar correctamente. Y aquí, aquí tenemos que cambiar muchos paradigmas, ¿sí? Anteriormente,
decían, la nariz no se toca hasta los 15 o 18 años y la cirugía estética cuando termine el crecimiento. Pero si hablamos de cirugía funcional, la cirugía funcional no tiene edad. Y cuando hay un proceso que no permita su función, es importante hacerla. Ahora, importante, 76% de los niños con déficit de atención tienen problemas de sueño y déficit respiratorio. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene déficit de atención? Muchas veces la mamá lo lleva al psicólogo o al psiquiatra y le va a mandar un medicamento para que el niño se tranquilice, ¿sí? ¿Y qué genera la falta de respiración? Pues déficit de atención, rendimiento escolar o laboral deficiente, cansancio. Y el niño no necesita un medicamento, lo que necesita es oxígeno. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes para que ese paciente pueda realmente respirar. Y esa es la labor de nuestro otorrino, ¿sí? Si hablamos de hábitos, pues vamos a hablar de la succión digital del labio, de la deglución atípica, de apretar los dientes y de estrés, ¿sí? Todos sabemos que el hábito deforma el medio ambiente bucal y al deformar el medio ambiente bucal se generan hábitos que puede ser de una deglución atípica, lo cual hace que nos genere una mordida abierta. Pues si es una deglución baja, pues también vamos a tener problemas. Imagínense ustedes, un diente se mueve con 1.7 gramos de fuerza y la lengua genera 500 gramos de fuerza. Es una fuerza impresionante que mueve todos los dientes tranquilamente. Aquí vemos un aparato de Frenkel donde rompe. Frenkel lo que hace es bloquear la actividad muscular para permitir el crecimiento de los maxilares. Y aquí veamos lo que sucede cuando la lengua no se encuentra hasta arriba en el paladar, ¿sí? Cuando la lengua, al deglutir, si la lengua está hasta arriba, va a generar un crecimiento maxilar. Si la lengua está intermedia, ya no genera una oclusión ideal, ya no genera un crecimiento, y muchas veces se dice que hay problemas para las muelas del juicio. Cuando la lengua baja, a medida que va bajando, vamos a tener un apiñamiento progresivo. Después vamos a poder tener una mordida abierta y cuando la lengua está abajo, pues vamos a tener una clase 3 por el estímulo del crecimiento lingual, ¿sí? Entonces la lengua baja, ¿verdad? Favorece, mantiene la falta de desarrollo maxilar estrecho y favorece el crecimiento mandibular, ¿sí? Igual, una lengua baja está asociada a un equilibrio fuerte de los bucinadores que están haciendo presión lateral, que se aprovechan de ese maxilar que está estrecho y hacen su contraparte, ¿sí? Y eso complica más la problemática para que la lengua pueda subir, ¿sí? Independientemente, tenemos que valorar la macroglosia, ¿sí? Nosotros sí tenemos pacientes con lengua grande. Ahora, si me preguntan a mí que si yo he hecho alguna cirugía o he mandado a un paciente a cirugía de lengua, no hemos mandado pacientes a cirugía de lengua porque nosotros hacemos primero expansión, generamos más espacio transversal, protracción, más espacio anteroposterior y hacemos más compatible el espacio para la lengua, ¿sí? No he tenido necesidad más que de reeducación lingual, ¿sí? Y cuando hablamos de reeducación lingual, aquí les presento este aparato que es el Morales 2, ¿sí? Y este Morales 2 tiene un tubito, que es el tubo palatino, el cual sirve para hacer rotar el tubito para ejercitar la lengua, ¿sí? Es el aparato de Dallaire-Verdon,
y yo lo modifiqué y le agregué esto. Quiere decir que yo, desde hace mucho tiempo, me dediqué y le puse especial atención a la función, ¿sí? Y aquí ven ustedes en este libro de ortopedia ortopedia dentofacial, una visión multidisciplinaria que se publicó en 1996, ya está el tubo palatino que yo diseñé, para que vean ustedes que desde antes del año 2000, yo ponía ahí mucha énfasis en la función. Para mí la función era muy importante ya desde aquel entonces, ¿sí? Y aquí vemos uno de los retenedores que utilizo, que es el RY inverso, que como pueden ver ustedes tiene una omega arriba, que ese omega sirve para reeducar la lengua, ¿sí? Y si hablamos de fonación, pues también hay algún tipo de problemáticas que están relacionados con clases 3 y con otro tipo de maloclusiones, y son cuando tenemos problemas de frenillo, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Si hablamos más la masticación, pues es otra función súper importante, ¿sí? La presencia de mordida cruzada posterior o bilateral o retusión mandibular produce una alteración en la articulación temporomandibular, ¿sí? La presencia de mordida cruzada genera la ausencia de guía anterior funcional, y los movimientos de lateralidad son completamente patológicos y aberrantes, ¿sí? Y ni qué decir de la inclinación de la orientación del plano cruzal de los pacientes clases 3, que tienen los incisivos extruidos los inferiores y las molares por abajo de ese plano cruzal, lo cual hacen una traba para que ese maxilar no se desarrolle, ¿sí? Entonces, en la parte de la función y la masticación, súper importante. Y para acabarla de componer, como decimos nosotros, se traduce por la hiperactividad de los músculos propulsores que estimulan el crecimiento a nivel de condilar. Entonces, estos problemas tenemos que tratarlos mientras más temprano mejor. Y si hablamos del análisis funcional, si tenemos un paciente, tenemos que pedirle que se vaya a relación céntrica, ¿sí? Relajar la mandíbula y llevarlo para atrás, ¿sí? Y si vemos que hay posibilidades de que se pueda ir un poquito para atrás, vamos a encontrar que hay una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Y aquí lo vemos al mismo paciente a la hora que llevamos la mandíbula para atrás. Lo mismo sucede con esta bebé, ¿verdad? A donde aquí está en su oclusión céntrica y acaba en su relación céntrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? De que aquí, cuando está mordiendo, se encuentra en la mínima dimensión vertical, ¿sí? Y a la hora que le pedimos que haga esto, ¿qué pasa con la dimensión vertical? Se aumenta. Entonces, que generalmente el paciente tiende a regresar siempre a la mínima dimensión vertical, que es lo que tenemos que hacer, encontrar una nueva mínima dimensión vertical al expander y protraer, para que a la hora que se dé este brinco, ¿verdad?, se encuentre esta nueva mínima dimensión vertical y se pueda estabilizar esa mordida. Aquí lo vemos otra vez. Cuando encontramos que hay esta discrepancia, pues esto nos dice que el caso está más favorable porque hacemos la expansión, la protracción y proinclinamos los incisivos y vamos a hacer que esto se pueda resolver relativamente fácil. Lo mismo, tenemos que hacer un análisis funcional del ATM. Es muy importante tomar la tomografía del ATM y checar la ATM en oclusión, y también cuando le pedimos al paciente que abra la boca para ver si hay la traslación del cóndilo, y a veces encontramos
que hay un cóndilo que se mueve y otro que no se mueve, donde ya tenemos que empezar a pensar en algún tipo de patología, o pacientes que tienen hiperlaxitud. Generalmente esos pacientes, el cóndilo, ¿verdad?, se puede desplazar hasta llegar a la eminencia y a veces hasta se brinca. Son pacientes que pueden generar problemas de ATM con mucha frecuencia, ¿sí? Y si nos vamos a hablar de postura, pues ahora con la pandemia, realmente esto se está haciendo un problema general, ¿sí? Y le puedo decir que este problema general es para los papás y para los hijos, ¿sí? Los papás trabajan a distancia mucho tiempo y los niños trabajan a distancia. ¿Y qué sucede? Que a la hora que están trabajando con la computadora, en vez de acercar a la computadora o acercar el celular o el iPad a nosotros nos acercamos a la computadora o al iPad, ¿sí? De tal forma que esto es lo que está sucediendo. Estamos con la cabeza inclinada y si ustedes pudieran conocer qué cantidad de horas estamos así, está generándose un verdadero problema a nivel de vértebras cervicales. Yo les puedo decir ahorita que el 100% de mis pacientes, de todos mis nuevos pacientes, sean adultos o sean niños, todos presentan rectificación cervical y todos presentan una posición adelantada de la cabeza, ¿sí? Porque se está generando con el uso de la computadora, como no nos acercamos la computadora a nosotros nos acercamos a la computadora y estamos con la cabeza agachada. Y así pasamos mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que la cabeza mantiene un punto de equilibrio. Cuando estamos verticales, la cabeza no tiene peso realmente. Pero si inclinamos la cabeza un poco, 15 grados, el peso de la cabeza se va de 5 a 12 kilos. Si inclinamos 30 grados, se va a 18 kilos. Y si inclinamos 60 grados, se va a 27 kilos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Seguramente ustedes han visto con mucha frecuencia ya a personas de la tercera edad que a la hora que van caminando tienen la cabeza completamente agachada y ya no tienen la capacidad de levantarla porque el equilibrio entre los músculos flexores y extensores se ha perdido, ¿sí? Ya los músculos que mantenían el equilibrio para mantener la cabeza, los posteriores, de plano se dan por vencidos porque los músculos anteriores ya ganaron la batalla. Entonces, los músculos anteriores mantienen la cabeza inclinada y los músculos posteriores mantienen sus fibras completamente estiradas. Y el paciente ya no tiene capacidad para regresarlo. Y si no tenemos cuidado y empezamos a ver eso, vamos a tener problemas muy serios, ¿sí? Por eso es importante estar relacionados con una terapista física, para que nos ayude a trabajar con estos problemas de postura, ¿sí? Las personas de vías aéreas, si tienen comprometidas, a veces tienen que inclinar la cabeza para poder respirar. Muchas veces ustedes, a la hora que toman su fotografía clínica, si ven que el paciente levanta la cabeza, le está diciendo automáticamente que el paciente tiene problemas de vías aéreas, ¿eh? ¿Y qué hacemos? No, agacha la cabeza para la foto. Si me está diciendo el paciente, ve el problema que tengo, no puedo respirar, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que detectar, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ir con Rocavado y tomar el curso en Chile con un grupo de mexicanos que tuvimos que ir durante 5 veces a Chile para tomar el curso completo, ¿eh? Y aprobarlo, cosa que no fue nada fácil, estaba muy complejo allá. Y
me empecé a meter mucho en toda la parte de la postura de las vértebras, y cuando fui profesor de la Universidad Intercontinental, les puedo decir que hicimos 4 tesis relacionadas con la columna vertebral, como la mal posición de la cabeza, la relacionamos con las diferentes maloclusiones, y también hicimos una tesis donde cuando estábamos en Chile, Rocabado nos presentó un artículo donde a unas ratas les toman la radiografía y la ratita tiene la columna derecha. Le ponen una interferencia en una muelita y a la semana la ratita tiene escoliosis. Le corrigen la interferencia y a la semana la ratita se endereza. En 90% de las ratas se endereza. Pues ese experimento lo hicimos en la WIC y se repitió exactamente la misma historia. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que hay mucha diferencia entre una interferencia en una rata con un humano? Yo les puedo decir que no hay mucha diferencia, ¿sí? En el consultorio estamos haciendo un estudio donde estamos relacionando las mordidas cruzadas con escoliosis, ¿eh? Y les quiero decir que prácticamente el 100% de los pacientes que presentan mordida cruzada presentan escoliosis, ¿no? Pero eso ya es tema de otra cosa, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico, pues hablamos de la clínica, fotografía y cefalometría. Aquí, en la clínica, hablamos del análisis facial, el análisis dental, funcional, psicológico y cooperación del paciente. Esta parte clínica es súper importante manejarla correctamente, ¿sí? El análisis facial para mí es determinante, igual como el dental. El psicológico podemos decir de los papás también, ¿eh? Cómo los papás van a responder a este tratamiento y cómo el paciente, ¿verdad?, va a responder y qué cooperación van a tener del papá y del paciente. Entonces, si pusiéramos aquí ¿qué tiene más valor? ¿El análisis facial, dental o esqueletal? Yo les diría primero, vean la cara, ¿sí? Al ver la cara, nosotros nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas que la cefalometría muchas veces no nos dice, porque en el esqueleto a veces hay una gran cantidad de compensaciones, ¿sí? Hay una medida que está aumentada, pero ahí está compensada por otra medida. Pero cuando ustedes ven un tercio medio facial hipoplásico como entonces nosotros nos damos cuenta de que el paciente tiene una gran depresión del tercio medio facial, tiene una proyección del labio superior, presentan esclera y varios signos súper importantes que nos dicen que el paciente es una clase 3. Y vean ustedes a lo que podemos cambiar en poco tiempo, cómo cambiamos el crecimiento facial, ¿sí? Y aquí quiero presentarles algo que he encontrado y que es algo que es muy personal y que se los quiero compartir, ¿sí? Para mí, las clases 2 y las clases 3 tienen el mismo problema compartido, ¿sí? Que es una deficiencia maxilar transversal, ¿sí? De tal forma que si en las clases 2, a una clase 2, ¿qué le hacemos? Le hacemos expansión primero, a veces hacemos retracción del arco superior o hacemos avance mandibular, pero importantísimo, tienen que tener coordinación de arcos. Si no tienen coordinación de arcos, esto no se va a dar. En una clase 3, lo mismo, hacemos expansión, hacemos protracción y a veces, cuando ya el crecimiento ya nos alcanzó, hacemos retracción del arco inferior. Y aquí vemos esquemáticamente
los dos. Acá está la clase 2. Maxilar estrecho, mandíbula más amplia, no puede avanzar porque no hay coordinación de arcos, que tenemos que expandir. La clase 3, aquí tenemos, acá tenemos la mandíbula y aquí tenemos el maxilar. ¿Cómo quieren hacer que este maxilar avance cuando la mandíbula es más amplia transversalmente? Pues nunca va a avanzar. Entonces, tenemos que expander y luego protraer. Y como ya vamos a hablar de biomecánica, les quiero compartir aquí. Este es le pedí un autógrafo al doctor Nanda, que realmente es el padre de esta área de la biomecánica, ¿eh? Y me compartió este autógrafo que para mí tan agradable, y donde dice que para el doctor Morales, inventor de la mejor máscara facial, y firmado por doctor Nanda. Quiero decirles que el doctor Nanda desarrolló un headgear reverso para la máscara facial, para controlar un poco la posición y la orientación del maxilar. Me voy a ir un poquito más rápido. Y ahora voy a hablarles de la máscara mini, porque si estamos hablando de que hay que hacer tratamiento temprano, tenemos que tomar a los niños en edad temprana, y estamos tomando a los niños en edad temprana, pues tenemos que saber cuándo vamos a poner esa máscara facial. Antes decíamos que la podíamos utilizar en niños pequeños, pero nosotros encontramos que se debe utilizar en niños cuya longitud facial entre el centro de la frente y el centro del mentón sea de 9,5 a 12,5 centímetros, ¿sí? Si su paciente tiene esa medida, es un candidato a una máscara mini. Si su paciente tiene una medida más grande, ya no es un candidato a máscara mini, ya es un candidato a nosotros otros modelos de máscaras faciales. Y aquí les quiero compartir este caso, que es un caso muy interesante, donde llega con la mamá y el papá, y resulta que el papá es un megaprógnata esqueletal, pero superprógnata esqueletal, ¿eh? Entonces, cuando llega el papá y vemos que es prógnata esqueletal, pues ya estamos teniendo un handicap en contra, ¿no? Ya estamos pensando de que el tratamiento va a ser un tratamiento problemático. Tomamos el reto, ¿verdad? Pensando en esto que hemos platicado, y voy a irme ya muy breve con los cambios, porque tengo mucho material que les quiero presentar y van a ser casos clínicos, ¿sí? Aquí vemos a este paciente que se llama Ricardo. Vean en las fotos de frente cómo se ve la hipoplasia, y en la lateral, y veanlo ustedes ya antes de la original, más después con la protección maxilar, y después de unos años, ¿no? Y aquí se los comparto. Vean qué interesante. Este es un super caso. Papá, prógnata esqueletal, megaprógnata, ¿sí? Afortunadamente llega a buena edad, ¿sí? Aquí vemos al paciente con su máscara de protección. Aquí vemos la fase de tratamiento. Aquí vemos cómo estamos sobreexpandiendo y además estamos sobretratando anteroposteriormente también. Y aquí vemos el cambio esqueletal, que es verdaderamente impresionante, ¿sí? Vean ustedes cómo cambió. Y aquí no me voy a detener mucho en esta parte. Lo que les puedo decir que cambió de una NB de -2 a una NB de más 1.5. Pero aquí ven el paciente. Este paciente está en lo que Rocabado dice en relación excéntrica cráneo-cervical, cráneo vertebral, ¿sí? Donde pueden ver ustedes que la línea bipupilar está paralela
a la línea del plano cruzal superior, plano cruzal inferior, las apófisis del atlas, y que la línea media facial corresponde con la línea media dental. Esto realmente es complicado que se dé, pero aquí ven al paciente cómo lo pudimos conseguir, ¿sí? Y aquí vemos un poco las diferentes etapas. Aquí está cuando terminó la primera fase, cuando pasamos a la segunda fase con brackets y cuando le quitamos los brackets, ¿sí? Aquí lo vemos inicial, con brackets y sin brackets. Y aquí lo vemos en retención, ¿sí? La primera parte es retención de la primera parte ortopédica durante un tiempo, y aquí es la retención final después del tratamiento. Aquí vemos al paciente. Cuando le quitamos los brackets, ven ustedes la oclusión. Y aquí vemos, y fíjense, él termina con una NB de -1, ¿sí? Pero para mí realmente el ANB no me dice lo que me dice la cara, ¿sí? El ANB no me dice lo que me dice esto, ¿sí? Si yo veo a este paciente y le veo aquí, para mí es una cara armónica, y que tenga una ANB de -1 no me importa en lo más mínimo, ¿sí? Lo que me importa es la armonía facial que pude conseguir. De aquí lo vemos ya después de un buen tiempo de tratamiento, ¿verdad? Y vemos la estabilidad de tratamiento. Y aquí está lo que decíamos, ¿sí? Terminamos con una MBD. Aquí lo vemos cuando lo terminamos, aquí lo vemos ya después de retención, con la pandemia, ¿verdad? Vean lo que creció el paciente, vean ustedes qué bella sonrisa, ¿verdad? Y pudimos hacer de un paciente, ¿verdad?, que era una clase 3 esquelética, papá prógnata, con todo el hándicap en contra, regulando la función, y pudimos hacer que el paciente pudiera ser un paciente diferente. Les voy a compartir aquí otro paciente. Este paciente lo traté en la Universidad Intercontinental, ¿sí? Es una pacientita que la tratamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenía 11 años, ya estaba un poco tarde para poderla tratar. Vean ustedes la distancia mentocervical y el labio inferior por delante del superior. Pero cuando vemos clínicamente el caso, vean ustedes, las líneas medias no coinciden, y vean la relación de clase 3 molar y relación de clase 1 verdaderamente muy marcada, ¿sí? Quiero decirles que en esta fecha realmente no utilizábamos los mini tornillos que trabajamos ahora. Ahora decimos, no, pues utilizo mini tornillos y hago otras cosas. No, en aquel entonces era simplemente ortopedia y ortodoncia, ¿sí? Y aquí les presento esto. Así empieza la paciente, clase esquelética 3 de todo, con los diferentes análisis. Cambiar patrón de deglución, fíjense, desde entonces ya estaba yo en función, ¿sí? Acá está colocación de Morales 1, Morales 2, un arco lingual que le pusimos, ahorita les explico para qué. Conseguir clase 1 molar y canino, cerrar espacios. Y fíjense, los pacientes clase 3 siempre le ponemos en el consentimiento informado, abajo dice, debido a la discrepancia esquelética no se puede descartar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y esto lo debemos poner porque nosotros quisiéramos que todos los casos se resolvieran, pero a veces resulta con que el crecimiento continúa, ¿sí? Y si el caso se vuelve quirúrgico, ustedes dijeron que no había que no lo pensaron quirúrgico, se pueden meter en problemas, ¿sí? Y aquí vemos con el Morales 1, aquí vemos con la expansión. Le puse un arco lingual inferior. Me van a decir, ¿por qué se lo puso?
porque teníamos unos pequeños diastemas en la parte de abajo. Y dije, si tengo que retraer, quiero guardar esos diastemas para llevar los dientes para atrás y no que se vayan a mesializar los incisivos inferiores. Fíjense, tratado en 1998. Ahí está, Morales 1. Morales 2. Y aquí terminamos el Morales y pasamos automáticamente. Fíjense cómo, coordinando arcos, entramos líneas medias y empezamos a darle un poco de forma de arco porque el arco estaba medio triangular, ¿sí? Y ya de ahí pasamos a arcos arriba y abajo. Y vean a la paciente, ¿sí? Y vean la oclusión, ¿sí? Ahora, díganme, ¿es fácil conseguir este tipo de tratamientos sin mini tornillos, nada más con ortopedia a esta edad? ¿Verdad? No, les puedo decir que no es fácil, ¿eh? Vean cómo se proyecta el tercio medio facial, cómo cambia, ¿sí? Vean cómo cambia. Y vean de dónde a dónde llegamos, un maxilar triangular, cómo lo pudimos mejorar. Y aquí les voy a compartir unos casos de mi amigo, el doctor Miguel Ángel Fernández, a donde me voy a ir muy rápido, nada más, porque ya nos queda poco tiempo. Miguel Ángel fue el que una vez estábamos en un curso donde también eran multidisciplinario. Estaba Miguel Ángel, odontopediatra y ortodoncista, había protesista, había de varias especialidades. Y me dice Miguel Ángel, Fernando, te reto a que hagas una máscara para niños. Y gracias a Miguel Ángel hicimos la máscara para niños. Aquí vemos esta paciente, vean la mordida cruzada completa, ¿sí? ¿Por qué escogí este caso? Porque también es la misma historia, ¿eh? Con mucha frecuencia, aquí ya sabemos que el paciente tiene antecedentes hereditarios y que el caso va a ser mucho más complicado y que tenemos que meternos a la parte de la función, ¿sí? En una panorámica no es muy fácil ver los problemas de las vías aéreas, necesitamos un estudio más completo, ¿sí? Aquí vemos su radio inicial. Como todos los pacientes, ¿verdad? Pues presentan una compresión maxilar, pues tienen que hacer la expansión para mejorar las vías aéreas y para después hacer la protección. Y aquí vemos el caso, aquí ya está la expansión hecha. Y pasa al Morales 2. Y aquí vemos cómo el caso ya se empieza a tomar bonita forma, ¿sí? Ya empiezan a erupcionar los incisivos más adelante. Ahí los laterales se empiezan a acomodar. Esta paciente empieza a los 3 años, tiene 8 años. ¿Eh? Y aquí es importante, ¿sí? Con los pacientes clase 3 son los tratamientos más largos, ¿sí? Porque empezamos cuando los encontramos y terminamos prácticamente hasta que el crecimiento haya terminado, ¿sí? Entonces no podemos decir que un tratamiento ha terminado si no lo pudimos mantener y controlar. Y aquí vean los cambios en sentido sagital. Vean, empezó siendo una bebé y ahora ya la ven aquí, pues ya empieza a ser lo que va a ser una señorita, ¿no? Pero vean el cambio tan grande. Vean la distancia mentocervical, cómo está aumentada, pero a pesar de la distancia mentocervical, como este caso que hubiera sido quirúrgico, ¿verdad? Se está resolviendo perfectamente
El doctor Miguel Ángel es excelente para esto. Y aquí vemos a diferentes edades, y aquí vemos el cambio, ¿sí? Y aquí vemos otro pacientito. Este pacientito, igual, una mordida cruzada anterior. Ese caso se los quise mostrar porque en este paciente se está utilizando una máscara que se llama Ecoflex, ¿sí? Y esta máscara Ecoflex se caracteriza porque tiene la frente y la mentonera flexibles. Solamente la parte del centro es rígida y la parte lateral, el apoyo de la frente, es flexible, ¿sí? Nos está dando excelente resultado. Tenemos casos muy interesantes, tanto en la zona norte, en Monterrey, tenemos casos en Mexicali, tenemos casos en Cancún también. Y aquí vemos cómo el caso se va corrigiendo y va cambiando, ¿sí? Y decíamos que aquí en los niños, la forma sigue la función, ¿eh? Y ahora viene la pregunta de los 50,000 pesos. Y si el paciente ya no lo tenemos como niño y nos llega más tarde, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros ya vimos que el crecimiento facial, ¿verdad?, se desarrolla hasta los 12 años, donde prácticamente ya va terminando. Si les llega el paciente a los 11 o 12 años, entonces lo que va a prevalecer va a ser la forma. Entonces, en los niños, la forma sigue a la función. En el adolescente, la función se adapta a la forma, porque ya el paciente llega con una maloclusión y la función ya se adaptó a la maloclusión, ¿sí? Pero tenemos algunas estrategias que podemos utilizar, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, tenemos las mini placas de Leclerc, a donde son aparatos que dan súper excelente resultado. Hay estudios donde dicen que demuestran que el avance del maxilar es más horizontal, ¿sí? La única desventaja que tienen es que, primero, hay que colocar 4 mini placas y 8 mini tornillos, lo cual implica un costo altísimo del material y además honorarios de cirujano para ponerlos y honorarios de cirujano para quitarlos. Y si ven ustedes aquí al final, donde dice, pues no hay una evidencia clara de que el anclaje esqueletal dé resultados mejores que el tratamiento tradicional utilizado con máscara facial de protección en forma regular. Tenemos lo del Alramec, que es la expansión, contracción, expansión, contracción. Una semana de expansión, una semana de contracción. Tenemos el anclaje híbrido, ¿verdad? Aquí les comparto estas fotos de mi amigo el doctor Rogelio Zambrano, donde ven aquí este aparato que tiene bandas y tiene mini tornillos al centro, lo cual nos permite hacer la expansión y la protracción. Y además, tiene la ventaja de que nos permite el control vertical, ¿sí? Aquí ven ustedes estos elásticos que se colocan de clase 3, pero luego se regresa sobre el mismo mini tornillo al gancho y nos permite un control en el sentido vertical, ¿sí? Y ahí vemos cómo va el caso. También tenemos el MARPE, ¿verdad?, que es la expansión esqueletal por medio de microimplantes, que es la técnica del doctor Moon, ¿verdad?, donde nos da la corrección ortopédica con anclaje óseo soportado
donde tenemos que meter 4 mini tornillos en el fondo del paladar para fijarlo, pero los reportes de la literatura y los casos nos dicen que se puede hacer expansión rápida en pacientes de los 12 años hasta los 20 y tantos años. Se han reportado pacientes hasta de más de 30 años donde se ha hecho expansión rápida, y en Europa están haciendo protracción maxilar también. Después de la técnica del Dr. Moon, hacen expansión maxilar y protracción, y luego ya colocación de aparatología fija. Entonces, aquí están las ventajas que decíamos. Aquí, una de ellas que tenemos aquí, que dice, incrementa considerablemente la permeabilidad de las vías aéreas, muy estable, y se puede combinar con máscara facial. Y aquí también tenemos, es un caso mío, donde vemos esta paciente, la tratamos con protracción maxilar, y también la tratamos con mini tornillos, porque ya llegó demasiado tarde. Entonces, aquí ya la forma, ¿verdad?, determinó la función. Entonces, aquí estamos ahora cambiando la forma, mejorando la forma para cambiar la función, ¿sí? Se invierten las cosas. Y aquí vemos la paciente cómo termina. Y ya para conclusiones, ¿verdad? Me dijeron que íbamos a terminar más o menos a las 9:15, y estamos terminando como ingleses materialmente, ¿sí? Aquí la biomecánica es importante, pero hay que considerar la función, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquí vemos en los problemas de las vías aéreas, respiración, súper importante, ya vimos. Deficiencias funcionales, alimentación. Desarmonías maxilares, masticación y deglución. Anormalidades de habla, fonación. Y problemas psicológicos, como resumen de todos estos, autoestima. Y independientemente de esto, que los pacientes, ¿verdad?, también tienen problemas de posición de cabeza, ¿sí? La función facilita el tratamiento en tratamiento temprano, pero también tenemos opciones para el tratamiento tardío, y acuérdense que vive bien quien funciona mejor o quien respira mejor. Aquí les quiero compartir. Nosotros somos una empresa que tiene certificación de ISO 9001, donde realmente hay muy pocas empresas mexicanas certificadas, y les puedo decir que en el área de la ortodoncia somos los únicos, y hay algunas empresas relacionadas a la medicina, como los laboratorios médicos, que también están certificadas. Tenemos en certificado de calidad, y también tenemos todos nuestros registros. Para poder estar certificados, tuvimos que tener nuestra norma en Estados Unidos del FDA. Tenemos el registro del FDA y tenemos todos los registros de COFEPRIS, ¿sí?, lo cual nos hace ser una empresa súper confiable. Pues de esta forma, déjenme compartirles la otra, la anterior, ¿sí? Y les decía, de esta forma, pues yo termino mi plática agradeciendo esta invitación del colegio, donde es la tercera vez que estoy con ustedes, y realmente me siento muy contento. Tengo muchísimos amigos, y si tienen cualquier duda, estoy aquí listo para poder contestar sus preguntas, ¿sí?
Aquí tienen mi correo, mi teléfono y si quieren cualquier información, pueden entrar a nuestra página y ahí están los teléfonos de la página. Listo. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto, aquí estamos preparados para contestar. Ok. Bueno, doctor, pues ha sido una conferencia donde ha tocado puntos muy importantes. De verdad, fue tan poco el tiempo y abarcó tantas cosas que, bueno, vamos a empezar con las preguntas y va a haber muchas más preguntas, porque como usted dijo, todo empieza desde el nacimiento, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos con la primera pregunta, doctor. Dice, al tratar sus casos, ¿cuándo descubrió que la función es muy importante? Fíjate que, como les mostré prácticamente desde mi primer paciente, a la hora que empecé a analizar el maxilar estrecho y que a la hora que deglutía estaba empujando, empecé a ver que la función era una cosa muy importante. Entonces, cuando desarrollé la máscara facial, la máscara solamente lo que hace es el movimiento anteroposterior, pero nosotros tenemos que hacer el movimiento transversal. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de la importancia de esa parte. Y como ustedes ven, a la hora de que cuando escribí el capítulo del síndrome prognático en este libro, en el 93, pues resulta con que ya desde esa fecha ya incluí la perla palatina, donde cual ya estábamos hablando de la importancia de la función. Lo que pasa es que muchas veces leemos y no le damos la importancia a las cosas, pero después nos empieza a caer el 20. Entonces, afortunadamente me cayó el 20 desde muy al principio y pude hacer que realmente eso me permitiera que mis casos tuvieran mucho más estabilidad. Claro, qué interesante, doctor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántos modelos de máscara facial ha desarrollado? Mira, tenemos varios modelos de máscara facial. Si los quieren conocer, pueden entrar a nuestra página de ortosin.com, pero te puedo decir que tenemos la máscara mini, que es la pequeña, la máscara plus, que es nuestra máscara de lujo, la máscara Ecoflex, que ya se las mostré, la máscara Ecotropic, que es una máscara que desarrollamos que tiene ranuras de ventilación, que diseñamos para lugares donde hay mucha humedad o el paciente tiene mucha sudoración. Y tenemos otra máscara que se llama la Eco, que es nuestra máscara económica, ¿sí? Que cualquiera de las máscaras da resultado, nada más que no es lo mismo ir en Volkswagen que ir en Ferrari, ¿no? Entonces tú escoges en qué quieres ir, ¿sí? Los invito para que entren a la página y conozcan las máscaras, ahí se detallan todas las máscaras y aprovechen también porque tenemos muchos reconocimientos de doctores súper importantes en México y a nivel de Centro y Sudamérica que están reconociendo lo que estamos haciendo, ¿eh? Sería interesante que ustedes pudieran entrar ahí. Claro que sí, doctor. Bueno, y bueno, esta pregunta creo que ya la contestó. Dice, ¿cómo puedo comprar la máscara facial si mi residencia está en Centro o Sudamérica? Pues sí, así como tú dices, si entran a nuestro portal en Ortosin, ¿verdad? Si no tienen distribuidor en su área, nosotros podemos vender directamente a cualquier lugar de Centro y Sudamérica, sin ningún problema. Perfecto, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿hay algún protocolo para pacientes LPH? Sí, mira, los pacientes con labio paladar hendido son pacientes muy especiales porque además de tener la problemática que ya vimos, pues tienen el problema de la fisura labial y la fisura palatina, ¿sí? Entonces,
Estos pacientitos requieren un protocolo de que lo primero que hay que hacer es ponerles un obturador bucal para impedir el paso de la leche y que la lengua no se esté metiendo a la fisura. Pero inmediatamente pues necesitan colocarle un aparato para poder hacer que esos procesos, segmentos alveolares, se empiecen a compaginar y se empiecen a nivelar para que puedan tomar una forma adecuada. Te puedo decir que el tratamiento, pues básicamente, se trabaja a nivel de los procesos, de los segmentos alveolares, pero también se trabaja a nivel del remodelado nasal y para buscar la simetría de los labios y para llevar el labio a moverlo hacia el lugar adecuado y hay muy poco tiempo para poderlo hacer. Se tienen casi, para que estos tengan resultados exitosos, pues normalmente son aproximadamente 3 o 4 meses para que esto pueda hacer. Si no, después el paciente va a requerir muchas cirugías, para lo cual existe la técnica del NAM, que es muy conocida aquí en México. Existe la técnica de los biomodeladores nasopalatinos, una técnica desarrollada por el doctor John Villamayor en Colombia, donde básicamente son los principios del NAM, pero con otra filosofía muy diferente. Él utiliza la filosofía del doctor Planas, a donde busca equilibrar sus procesos y a la hora que se empieza a formar hueso, ¿verdad? Que se forme hueso entre la unión de los procesos y no completamente cerrar proceso y proceso, lo cual a veces reduce la cantidad de injertos, pero todas las técnicas tienen sus ventajas, ¿sí? Esa técnica es una técnica muy importante y hay otra del RRR de un doctor Ricardo Elizondo, mexicano también. Todas esas técnicas deben hacerse en edad muy temprana, porque mientras más temprano se hagan, van a permitir que el niño pueda tener un mejor pronóstico, sobre todo para lo del cierre labial y la corrección nasal, ¿sí? Si no se hacen temprano en los primeros 3 meses, 4 meses, ya después requieren, el número de cirugías son muy grandes. Ahora, si la pregunta va enfocada a cuándo se hace la protección maxilar, pues la protección maxilar normalmente se puede hacer en dentición primaria, al final de la dentición primaria o al principio de la dentición mixta, ¿sí? Y la fuerza que utilizamos normalmente se puede iniciar con 8 onzas, que son 200 gramos por lado, y después se aumenta la fuerza, se puede aumentar hasta 14 onzas, que son 400 gramos por lado. Pero una cosa aquí que es muy importante, es que es necesario que se mida la fuerza, porque muchas veces te vas con la finta que el fabricante te dice, esta liga es de 8 onzas, es de media o de 1/4, de 3/8 o 5/16. Es una liga chiquita, mediana o grande y todas dan la misma fuerza. Pero tú tienes que medir la liga y medir la fuerza para que realmente estés trabajando con la fuerza óptima, ¿sí? Claro, claro. Una de las preguntas que nos acaba de llegar, doctor, dice que en un pacientito de la primera infancia, ¿hasta dónde deben de llegar los topes oclusales? En un pacientito de la primera infancia, ¿a dónde deben llegar los topes oculares? No entiendo bien la pregunta, fíjate. Sí, a ver si nos las pueden mandar un poquito más clara. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué experiencia tiene con el uso de mini tornillos para clase 3? Bueno, cuando ya el paciente nos llega en una edad ya más tardía, a donde ya los maxilares se han desarrollado, ya están prácticamente todos los dientes,
pues nosotros tenemos que buscar otras alternativas también. Y es como lo que les decía, ya al principio la función hace la forma, y en estos pacientes la forma ya hizo una función deficiente, ¿sí? Y ahora nosotros necesitamos rehacer esa forma y después crear una nueva función para que se pueda adaptar. Entonces, los mini tornillos en el shelf mandibular dan excelente resultado para hacer la retracción de los incisivos o de todo el segmento anterior, pero es muy recomendable colocar torque negativo en esos incisivos para a la hora que hacemos la retracción no tengamos una retroinclinación de los incisivos. Entonces, si sabemos que vamos a utilizar eso, pues hay que utilizar un torque negativo para que nos permita llevar los dientes en cuerpo y no vayan a quedar todos retroinclinados. Excelente pregunta, y eso es algo que utilizamos. Lo quisiéramos no utilizar, pero el paciente clase 3 te puede llegar al principio, a los 5 años, te puede llegar a los 7, te puede llegar a los 9, te puede llegar a los 12, y hay cuando te llega quirúrgico, que ya te llega a los 18, por ejemplo. Claro. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué edad aconseja usted las corticotomías? ¿A qué edad aconsejo las corticotomías? Tampoco, tampoco entiendo la pregunta. Nosotros, cuando hacemos en nuestros tratamientos, no hacemos corticotomías, ¿eh? Ahora, cuando se hace en casos de expansión rápida palatina en adultos, ¿sí? Sí hay un procedimiento donde en la sutura media palatina se hace un como fresado de la sutura media para permitir que la expansión se pueda dar, ¿sí? Porque la sutura está completamente cerrada a esa edad. Pero cortes, nosotros en alguna ocasión, para acelerar un tratamiento, se hacen algunas pequeñas corticotomías entre diente y diente para acelerar el movimiento, que son microperforaciones, pueden ser microperforaciones o cortes también. Pero corticotomías no lo ubico. Ok, doctor. Pues la verdad, de esta plática pueden seguir saliendo muchas más pláticas, doctor, porque de verdad, como les decía, tocó temas tan importantes como es la epigenética, sí, que es una palabra que actualmente se maneja mucho en todas las áreas de la salud, y todo es en tratar de mejorar la genética que traemos, ¿no? Es una palabra muy importante y como les repito, podemos sacar muchísimas otras pláticas que esperemos contar con usted para que nos las dé, porque ha sido una tarde-noche sumamente satisfactoria, y le repito, es un placer y un gran honor tenerlo en nuestro Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y pues, doctor, lo esperamos con mucho gusto para la próxima vez, que sea muy cercana, porque pues fue así como que muy rápido, pero muy interesante. Le agradezco nuevamente, doctor, que haya estado con nosotros, y cualquier duda ya usted nos dio sus datos y se lo agradezco mucho. Sí. ¿Algún otro comentario que usted quiera hacer, doctor? Pues nada más darle las gracias, decirles que nos vemos el año que entra, que si hay alguna pregunta y me la quieren mandar a mi correo, ¿verdad? Y si quieren poner en contacto conmigo, ¿verdad? Pues con todo gusto yo, podemos platicar ya más en corto y podemos aclarar cualquier duda, ¿sí? Porque cuando hablas de corticotomías, a veces cuando se hace la disyunción para la expansión rápida palatina, también hacen una corticotomía en la parte posterior del maxilar para permitir que el maxilar se pueda desplazar. Pero esa corticotomía se hace al momento de cuando hacen la expansión rápida palatina, ahí es donde se hace. Ok, doctor. Pues de verdad que ha sido una tarde-noche llena de satisfacciones, con puntos muy importantes que tocó. Y bueno, pues lo esperamos ver muy pronto otra vez, porque le repito, de todo esto
se pueden desarrollar grandes pláticas tan interesantes y su manera tan didáctica de explicar las cosas, la verdad es muy, muy, muy agradable. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con Gracias, nosotros en el Pati. Colegio Nacional de Gracias a todos allá en el colegio. Y como decimos, nos vemos el año que entra. Claro que sí, y a cuidarse de la pandemia todavía. A cuidarnos, claro que sí. Hasta luego y Buenas muchas noches, doctor. gracias. Buenas noches a todo nuestro público y cualquier duda, ahí están los datos para que se comuniquen con el doctor Fernando Morales. Buenas noches. Buenas noches.